Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Disolver el ego del doctor David R. Hawkins. En este canal hemos hecho ya algunas reseñas de libros del doctor Hawkins que son bastante interesantes y son libros profundos y muchas veces retadores, como lo vamos a ver en esta ocasión. Empieza explicando qué es el ego para él. Dice que el ego no es un enemigo, sino son una serie de programas de pensamiento que se han vuelto habituales en nosotros y que están sostenidos por la vanidad. Él dice que el ego es una herencia del mundo animal y que todos lo tenemos. El ego no experimenta al mundo tal como es, sino experimenta la percepción del mundo. Lo que decimos es que lo que nosotros llamamos la realidad es en verdad nuestra percepción de lo que es la verdad. El ego se debilita con la aceptación compasiva, mientras que la vergüenza y el miedo lo fortalecen. Entonces, al trabajar con el ego, no tenemos que pensar en disolverlo, en aniquilarlo, en matarlo, sino hay que hacer el trabajo con el ego desde la compasión y desde el amor. Una parte muy importante, el ego se alimenta del sufrimiento. El sufrimiento le provoca placer y por eso mantiene su juego de víctima. El doctor Hawkins recomienda observar qué placer estamos obteniendo del sufrimiento. Esto pareciera una tontería, pero es sumamente importante. Si no hubiera una ganancia secundaria con el sufrimiento, simplemente lo rechazaríamos, no le prestaríamos atención. Sin embargo, muchas veces por un evento que pasó hace mucho tiempo, seguimos recordándolo y recordándolo y recordándolo. Y en este recuerdo, en esta tomar el papel de víctima, estamos obteniendo un placer que cuesta trabajo reconocer. Entonces, con toda la compasión hay que observar esas cosas y dejarlas ir. El ego no es tu verdadero ser, es una identificación a la que nos hemos acostumbrado, pero no es tu verdadera esencia, no es quien tú eres. El ego prefiere morir a admitir que está equivocado y rechaza la responsabilidad. Siempre está en el papel de víctima y siempre la culpa la proyecta hacia afuera, la responsabilidad la proyecta hacia afuera. El cuerpo se identifica, el ego se identifica con el cuerpo y con la mente. Él habla sobre la mente y nos dice que no tenemos que temer por los pensamientos sobre el futuro o estar resentidos por pensamientos sobre el pasado. Esta identificación es opcional, entonces tenemos que aprender a soltarlos. Cuando nos identificamos con los pensamientos sobre lo que pudiera suceder mal en el futuro o lo que me hizo sufrir en el pasado, estamos cayendo en este papel de víctima y obteniendo un placer en ello. Entonces, lo único que hay que hacer es soltarlos. Así de sencillo, esta identificación con esos pensamientos es opcional. La mente no es capaz de llegar a la verdad absoluta. La mente busca validar sus creencias. El orgullo es parte fundamental del ego.
Es por esto que la mente no puede llegar a la verdad absoluta porque se aferra a las creencias que sostiene como verdaderas. No importa si está equivocado. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos en nuestras creencias y nos aferramos a ellas. Y muchas veces eso nos impide ver la verdad. El camino de la mente es una de las formas que tenemos para trabajar e ir disolviendo el ego. ¿En qué consiste? En estudiar el funcionamiento de la mente. Una parte que es muy retadora, sobre todo en esta época de tantas redes sociales, es la siguiente. Las opiniones vienen de la vanidad y solo refuerzan los posicionamientos. Entonces el doctor Hawkins recomienda soltar esa necesidad de opinar de todo. Yo creo en lo personal que un buen paso es darnos cuenta que nuestras opiniones eh, no pueden ser totalmente ciertas porque no tenemos el, la visión completa de lo que está sucediendo. Muchas veces opinamos sobre cosas en las que no tenemos todos los elementos para hacer una opinión válida, por decirlo, pero de todos modos opinamos. Entonces, las redes sociales invitan constantemente a opinar sobre temas, sobre temas, sobre temas, y es todo un reto el mantener la distancia, el simplemente decidir no opinar. No hay que someter al ego, sino dejar de identificarnos con él. Esta parte de soltar las opiniones es un buen comienzo, un buen trabajo para dejar de identificarnos con el ego y con la mente. No se trata de silenciar la mente, sino se trata de quitarle la energía que le hemos otorgado. ¿Cómo hacemos esto? Observando y atestiguando los pensamientos sin apegarnos a ellos. Otro trabajo que es sumamente importante y que parece muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener un pensamiento y a identificarnos, a reaccionar inmediatamente con el pensamiento. No importa que el pensamiento no tenga nada que ver con lo que está sucediendo, eh, esta identificación nos lleva a engancharnos con el pensamiento y generar emociones, etcétera. Entonces, lograr distanciarnos de los pensamientos y observarlos y atestiguarlos nada más, sin pelearnos, sin simplemente quitarlos la energía, es un trabajo que tenemos que hacer constantemente. Cuando la mente está en silencio, nos dice, surge la sabiduría espiritual. Otro camino para trabajar con el ego es la meditación. El objetivo de la meditación, nos dice el doctor Hawkins, es trascender la mente. Él nos comenta que el 99% de la mente ya está en silencio, pero nosotros nos enfocamos en la parte que está todo el tiempo activa, ese 1% que siempre está pensando. Un tercer camino es el camino de la devoción. Es entregar las tendencias del yo, de tu personalidad, del ego, a una fuerza superior a ti. El camino de la devoción implica trasladar la lealtad del yo a la verdad superior. Es comprometerte a alcanzar o entender, experimentar esa verdad superior.
Una parte importante, el ego equipara la supervivencia al control. Cuando el ego se siente en control, entonces se siente seguro. Cuando nos sentimos que no tenemos control de la situación, entramos en modo de pánico. Pero esto es debido a la identificación con el ego. La devoción, por el contrario, implica soltar el control y abrirnos a la gracia. Él nos recalca que la gracia está siempre disponible en todo momento, pero que necesitamos estar abiertos a ella para recibirla. Y la identificación con el ego evita que conectemos con esta gracia. El miedo se supera atravesándolo directamente. En este punto, creo que el, el libro del doctor, que creo que se llama Dejar ir, eh, detalla la forma en la que podemos trabajar con las emociones y los pensamientos negativos o que nos hacen sufrir. Te recomiendo ver la reseña de ese libro. El trabajo espiritual nunca es fútil. Todo esfuerzo que pongas en el trabajo espiritual va a dar resultados. La presencia de Dios siempre está disponible, pero hay que elegirla. ¿Y cómo la elegimos? Haciendo el trabajo que nos corresponde, soltando el control, abriéndonos a la gracia. Suena fácil, suena sencillo, pero implica todo un trabajo porque es soltar aquello a lo que nos hemos aferrado durante tanto tiempo. Muy importante, la actitud sanadora del ser hacia el ego es la compasión. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer con el ego nuevamente nos dice que tiene que ser desde el lado compasivo. Si nosotros trabajamos con el ego desde el ataque, desde el juicio, desde la vergüenza, el ego se refuerza, como lo dijimos al principio. Entonces, tenemos que trabajar con compasión, con amor y con desapego. Cuando se libera el apego a la mente y el cuerpo, la mente y el cuerpo siguen funcionando de manera autónoma, son casi su función automática. Y una parte del libro habla sobre la iluminación y sobre llegar a este estado de unidad y de no dualidad. Esta parte del libro puede resultar bastante árida porque siento que es muy difícil poner en palabras eh, un estado de esa naturaleza. De hecho, el taoísmo dice que el Tao que puede ser explicado no es verdaderamente el Tao. Eh, es como me imagino, una vivencia personal. Entonces, una experiencia de esa naturaleza es muy difícil ponerla en palabras. El doctor Hawkins nos da varias ideas sobre qué implica llegar a ese estado de no dualidad y algunas de sus características, pero sí resulta un poco árido al principio entenderlo. Este libro creo que es un libro sumamente interesante, es un libro que te confronta. La primera vez que leí sobre esto de las opiniones me chocó. Y yo creo que hay que darle la oportunidad de experimentarlo y ver cómo funciona con nosotros. No creo que es un libro que se pueda leer una sola vez y captar por completo su contenido. Es un libro que hay que leerlo, digerirlo y después de un tiempo regresar a él para encontrar
nuevas cosas que nos puede ofrecer el libro. Te recomiendo mucho acercarte a los libros del doctor David R. Hawkins, donde siento si tu intención es verdadera y estás comprometido con tu trabajo, creo que puedes encontrar cosas muy valiosas en lo que nos aporta.